Esta trabajamos conferencia en comenzará dos a ejes grabarse. muy fuertes. Ahí la gallega dice que se está grabando la conferencia. El espacio de inclusión y talento tiene dos ejes fuertes. El primero, como es el aspecto de inclusión, y sugiere su nombre, busca facilitar el acceso a la industria informática de diferentes colectivos que cuentan con algún tipo de desventaja, por decir una palabra que quizá no es la más indicada. Pero acá colaboramos con iniciativas como puede ser Proyecto Nahual, que es una iniciativa muy interesante que apunta a formar currículo de testing en diferentes colectivos con vulnerabilidades como pueden ser condiciones sociales difíciles, gente con hipoacusia o inclusive desde Nahual han hecho iniciativas como capacitar en testing a gente no vidente. También colaboramos con Fundación TINC, que trabaja con temas relacionados a autismo. Colaboramos con el Club de Chicas Programadoras, que apunta a fomentar la inclusión de mujeres en el sector TIC. Un dato que menciono con este tema es que desde los años 60, 70, donde había mayoría de mujeres, más del 60%, ese número cayó a poquito más del 20%, y en el último tiempo empezó a repuntar de vuelta gracias a iniciativas como Club de Chicas, entre otras. Y el otro fuerte eje que tiene la comisión el eje del espacio de talento e inclusión es justamente el talento, y acá ya me meto en lo que es la charla. Acá trabajamos en tres áreas. Lo que determinamos sensibilización o inducción o evangelización, donde lo que se busca es atraer potencial talento que seleccione la industria TIC como industria para desarrollarse en cuanto al espacio al trabajo, a su vida profesional. Si nosotros miramos este índice comparado con otros sectores, nuestra captación de potencial talento es muy baja. O sea, si bien se usa la frase de mi hijo el doctor, todavía no logramos mi hijo el informático, mi hijo el programador, mi hijo el tecnólogo. El segundo eje en el que trabajamos es el área de formación, y lo que busca acá justamente este eje de trabajo es facilitar el entrenamiento y la formación de talento de todo lo que es la oferta educativa. Acá trabajamos mucho con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también apoyamos otras iniciativas privadas. Y acá el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un desarrollo muy fuerte, una oferta formativa muy interesante. Y el último eje, y es lo que un poco nos convoca en la charla de hoy, es lo que es inserción laboral. No me deja entrar. Este espacio de trabajo, inserción laboral, busca justamente facilitar ese talento que seducimos y que logramos formar a la oferta educativa. Nosotros articulamos en todos estos aspectos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y acá estamos planteando una charla en conjunto, como también con cámaras nacionales. Colaboramos muchísimo con CESI, de hecho tenemos un espacio de trabajo conjunto, y con otros polos y clústeres, todos miembros de la red federal. Y un trabajo muy fuerte que se hizo desde CESI en colaboración con todos los polos y clústeres es trabajar en los 7 perfiles que nuestra industria entiende que son pilares. Estos 7 perfiles son muy interesantes para tenerlos en consideración. Yo invito a que visiten la página del polo, la de CESI, para que puedan verlos, que son como las 7 grandes temáticas que nuestra industria necesita. Y de vuelta, ya acá nos estamos metiendo un poco en lo que es la charla, ¿no? La ley de prácticas formativas, en la que hemos colaborado, si bien la ley no está orientada específicamente al sector TIC, acá nos vamos a centrar en esta industria. Nosotros trabajamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto Sergio, Eduardo, el resto del equipo desde el año pasado, y es una herramienta, a nuestro entender, muy interesante para facilitar la inserción laboral, principalmente apalancada en aquellas personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad social, y por esto es que nuestro espacio de talento e inclusión juega muy en sintonía con lo que busca esta ley como espíritu. Nada, de vuelta, ya le paso el micrófono a Sergio, pero es muy interesante tanto lo que va a comentarles el equipo de gobierno, como lo que va a trabajar la gente que me dice de cómo se articula las 3 leyes que a nuestro entender pueden dar una posición muy fuerte
de cara al 2021 en adelante. Bueno, sin más, cedo la palabra a Sergio Barra Eduardo, que ellos van a comenzar con la exposición desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por sumarse. Sergio está en una reunión ahora, así que se le complica un poco poder acompañarnos, pero bueno, la idea es que podamos tener junto a ustedes un primer pantallazo de lo que es esta ley de prácticas formativas para promoción del empleo. Cuento brevemente, esta ley se aprobó la legislatura de la ciudad en el mes de diciembre del año pasado. Es uno de los proyectos considerados prioritarios por el gobierno de la ciudad y tiene como objetivo principal posibilitar la inserción laboral de personas que pasen previamente por procesos de fortalecimiento y prácticas dentro de empresas. Voy a compartir la presentación, que quizás ahí si tenemos un poco más de orden en el seguimiento. Ahí me avisan si lo están viendo. Sí. Perfecto. Bueno, básicamente, como les comenté, la ley 6393 del año 2020 se aprobó en la última sesión de la legislatura del año pasado, con una mayoría interesante, porque en general todo el espectro político entendió que trabajar conjuntamente el tema formativo con el tema de empleabilidad era razonable, más en un contexto en el cual es necesario un proceso de reactivación económica y gradualidad, tal vez en la forma de la actividad. Por lo tanto, lo que se buscó con esta normativa es precisamente llenar ese gap que puede existir entre lo que son los procesos formativos existentes actualmente y la inserción laboral en las empresas. En ese sentido, hay una doble visión de cuál es el impacto positivo que puede tener esta normativa. Por un lado, el beneficio económico de una articulación público-privada, en la cual hay una inserción laboral acompañada en la empresa. La empresa recibiría solamente aquellos perfiles para los cuales tuviera alguna búsqueda o una posición disponible o abierta. El gobierno de la ciudad acompañaría económicamente el proceso formativo de esta población, tendiente a lograr su inserción laboral, y la empresa también podría ver cómo funciona el eventual talento al ser incorporado a través del proceso de aprendizaje, supervisado por la propia empresa y con contenidos determinados por la propia empresa. Desde el punto de vista de responsabilidad social, nosotros lo que veíamos es, por un lado, que se puede trabajar el fortalecimiento de grupos vulnerables. Ahora vamos a ver específicamente a qué grupo se dirige la ley. Cómo se están mejorando las condiciones generales de empleabilidad de la población de la ciudad a través de la formación. Y también facilitar el acceso de poblaciones que muchas veces quedan fuera del mercado laboral formal al empleo formal a través de esta herramienta. Los grupos identificados inicialmente son aquellos grupos que por algún otro motivo en la ciudad tienen dificultades de acceso al empleo. El primer grupo es el grupo de 18 a 29 años en relación al primer empleo. Eso es algo global, siempre los jóvenes son los que tienen la mayor dificultad de inserción laboral. Por otro lado, las mujeres, que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen al respecto, las mujeres siguen siendo segregadas por el mercado laboral, ya sea en su inserción dentro del mercado como dentro de su remuneración dentro del mercado. Siguen existiendo estos gaps entre hombres y mujeres. Y hay un tercer grupo que venimos trabajando hace unos años desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la población más 40. Generalmente esta población se solapa con mujeres, porque muchas veces quien salió del mercado laboral... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Eduardo, ¿vos por qué página del slide estás yendo? Porque nosotros quedamos clavados como en la primera. Ah, no, estoy en la página 3 yo ya. Claro, no se está mostrando, claro, se está mostrando solo como si fuera el PowerPoint y no la presentación. Déjame que lo... Sí, estaba por decir lo mismo. Ahí va. ¿Ahora lo ven? Correcto. Claro, vemos el PowerPoint, digamos, la aplicación, pero no solo la presentación como maximizada. No sé si eso es lo que vos querés. Ahora Pasa que hay que ponerle en modo presentación al PowerPoint. Ahí está, claro, el modo presentación, pero la pantalla que vos estás compartiendo no es la presentación, sino la ventana. Tenés que cambiar la ventana, estás compartiendo solo una ventana, no sé si se entiende. Perdón, pero...
Ahora, ¿qué pantalla están viendo? La 2. No, si no lo que podés hacer directamente es hacerlo desde la presentación. Creo que no pasa nada. Se ve directamente. Lo seguimos así. Perfecto, bueno, sigamos desde la presentación. Como les Dale. decía, los grupos, ahí ven las poblaciones incluidas. Tenemos Sí, las sí. jóvenes 18 a 29, con el primer empleo que les comenté, mujeres y población más 40. Y la ley también prevé la posibilidad de incorporar otros grupos vulnerables. Algunos que estamos ya trabajando son, por ejemplo, población trans o población migrante. Ahí muchas veces tenemos la posibilidad de acceder a determinados talentos que tienen que aprender de algunas lógicas del mercado laboral local, pero que en principio pueden ser recursos interesantes para abordar al momento de la contratación. En cuanto a la formación en sí, es el segundo eje que tiene este régimen de prácticas. Esto se dirige a graduados de procesos de fortalecimiento previos. Que nosotros aquí incluimos cualquier proceso formativo que haya hecho el gobierno de la ciudad, o de contención o de habilidades blandas, tendientes a mejorar condiciones de empleabilidad. Nuestro principal, digamos, proveedor de talentos hoy es el Ministerio de Educación. En el caso particular con ustedes hay un programa que estamos trabajando que es el programa Codo a Codo. Todos los egresados de este programa podrían participar en las prácticas formativas que estamos proponiendo en esta ley. Ustedes, si bien van a estar trabajando sobre poblaciones que nosotros le vamos a derivar, la decisión final de decidir quién se incorpora al proceso de práctica formativa es de la empresa. La empresa determina cuál es la posición para la cual se va a formar a la población, cuál es el proceso para formar a esa población, quiénes van a participar del proceso formativo y al final de ese proceso formativo, quiénes de ese proceso formativo podrían quedar incorporados a la nómina de la empresa al cumplirlo. Y a diferencia de otros procesos formativos generales, acá lo importante es formar a las personas para una vacante laboral real y existente. No es el objetivo de esta ley formar en abstracto o formar en teoría. El objetivo de esta ley es formar en práctica, formar para una posición que tiene que ser cubierta a través de este proceso o a través del proceso tradicional de búsqueda de personal. Y por último, tiene una pata de sostenimiento económico, y esto tiende a alcanzar aquellas poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad. Hay un acompañamiento económico a la persona durante el proceso, que se comparte entre la empresa y el Estado. Después vamos a ver una slide específica de ese tema. A mayor tamaño de empresa, mayor es la asistencia económica de la empresa. Una empresa más chica tiene mayor asistencia económica por parte del Estado. Esto tiende que al final del proceso de las personas formadas, al menos un 20% puede incorporarse a la nómina de la empresa o de a otra empresa. Y acá estamos trabajando también un tema que está pendiente, igual después vamos a volver, que es trabajar quizás a nivel cámaras o agrupaciones de empresas, de manera que quizás entre varias empresas puedan identificar posiciones comunes y generar como un semillero común de poblaciones a capacitarse e insertarse. Pasé a la siguiente. En principio, ¿quiénes pueden ser entidades formadoras? Cualquier entidad pública o privada. Nosotros sí establecemos algunos requisitos, por ejemplo, que la empresa no hubiera efectuado despidos sin causa de más de un 15% de su nómina en los 6 meses previos. Entendemos que la mayoría de las empresas ya hizo todos los ajustes de personal necesarios y el área de tecnología es un área especial, quizás no responde a la lógica general del mercado, pero podría ser fácilmente cumplible este no exceso del 15% de su total de nómina desvinculado sin causa. No hacer sustitución de trabajadores por practicantes. O sea, la lógica de esto no es despido un trabajador y tomo 2 practicantes en su lugar, sino que la lógica de esto es básicamente aquella posición que se me vaya generando nueva como consecuencia de un reinicio de actividades o una continuidad de un crecimiento, se vayan cubriendo con estas figuras y después de dentro de los practicantes se elija el candidato que se incorporaría a la posición ofrecida. Obviamente pedimos que las empresas, al menos formalmente, porque nosotros tampoco hacemos un control de exhaustivo, pero sí pedimos que la empresa haya presentado su última declaración jurada de cargas sociales y haya hecho el pago correspondiente. Sí que esté inscrito en el registro de empleadores de la ciudad, que ese es un trámite muy sencillo, y que rubrique su documentación laboral. Que no sea una infractora habitual de normas laborales. Esto obviamente tiende a beneficiar a aquellas empresas que se comportan bien y que hacen un esfuerzo por estar regulares. Y que en el caso de haber tenido algún proceso formativo previo, se haya cumplimentado esta inserción del 20%. Que, como les dije, puede ser en la propia empresa formadora o en otra empresa que haya ofrecido la misma posición.
Los contenidos, como les dije, es para cubrir un puesto específico, no es en abstracto. Puede ser un puesto multifuncional, eso sí, no hay ningún problema. Si se establece un régimen de carga horaria máxima de estas prácticas formativas, y acá un poco lo que se hablaba es la posibilidad de que se hagan en materia remota. La normativa no dice nada en cuanto a limitar la posibilidad de hacer la práctica formativa en materia remota, en forma remota, con una carga horaria máxima de 4 horas diarias y 20 semanales, porque se entiende que esto es formación. Una duración máxima de 6 meses. Estos acuerdos de formación no se pueden extender sin límite. La idea es que en 6 meses cualquier proceso de adaptación a un puesto debería complementarse. Se designa un tutor. Nosotros recomendamos que el tutor sea alguien de la empresa que va a ser quien supervise la actividad de la persona una vez que esta persona se incorpore. Y básicamente va a identificar claramente para qué posición estoy buscando a la persona. Como les decía, no es la lógica de esto formar generalistas. La lógica de este régimen es formar personas específicas para cubrir posiciones específicas. Básicamente, el proceso del régimen de prácticas formativas se puede dividir en 4 grandes etapas. Una primera etapa en la cual la empresa hace un análisis interno de qué posición quiere cubrir, cómo sería la formación que debería cubrir y cuántas vacantes puede ofrecer. La lógica que nosotros decimos es que si al final del proceso hay una incorporación de un 20% y tengo una vacante, yo podría en principio formar 5 personas en esa posición y elegir a la mejor de las 5 para incorporarla al final. El proceso administrativo, que es lo que nosotros llamamos validación, es documentación que ya está toda preestablecida. Después lo que vamos a hacer es hacerle llegar los modelos de los formularios, que son muy simples de completar. Ustedes igualmente van a tener durante todo el proceso de validación una persona como un oficial de cuentas asignado desde el área de empleo a los efectos de acompañarlos en cómo se completa. Vamos a tener canales de comunicación constantes con las empresas, de manera que cuando ustedes vayan preparando la documentación puedan preguntarnos, puedan mandarnos modelos para que nosotros los revisemos, etc. Una vez que se hace el proceso, se les sale una resolución administrativa aprobando la práctica propuesta. Ahí se aprueba cuál es el contenido que tiene, cuál es la duración que va a tener, cuáles son las personas que se van a formar, qué tipo de perfiles también nos están pidiendo. Ustedes quizás me pueden decir, bueno, yo quiero contratar solo mujeres para esta búsqueda, o necesito que solo contratar personas mayores de 40, pero quiero trabajar en diversidad dentro de mi organización. Todo eso puede ajustarse para que al momento que nosotros hagamos el reclutamiento entre las distintas áreas formativas del gobierno, identifiquemos los candidatos que se ajustan a las condiciones duras establecidas por ustedes, y podemos presentar una terna por cada posición ofrecida. En función a eso, la empresa es la, como les comenté, quien elige el candidato final y se firma un acuerdo que se agrega un expediente administrativo. Lo importante de esto es que todo este proceso queda registrado en documentos de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la ciudad, y esto hace que tenga una oponibilidad al momento de que cualquier persona participando en ese proceso puede intentar algún tipo de reclamo de índole laboral. O sea, eso está buscado de armarlo de una forma tal que también esto no signifique para la empresa la asunción de ningún tipo de contingencia en el ámbito laboral o de la seguridad social. Una vez que se suscriben los acuerdos, empieza el proceso. Nosotros siempre pedimos que en cuanto posible estos procesos se inicien en el día primero de cada mes. Estos siempre se calculan sobre meses calendarios. Si una persona empieza el día 5 del mes, para nosotros corresponde la asignación de estímulo por la totalidad del mes. Esto por una cuestión de ordenamiento burocrático simplifica el proceso. A las personas se les va a abrir una cuenta en el Banco Ciudad donde la empresa y el Estado van a hacer el pago del aporte correspondiente. Durante el proceso de prácticas formativas hay un formulario mensual que ustedes presentan que solamente nos van a informar si la persona fue o no, si concurrió o no concurrió a la práctica, porque eso es lo que habilita que después se le haga el pago. Nosotros vamos a tener un equipo de tutores nuestros también para acompañar, más allá que la empresa tenga su propio tutor supervisando el proceso, pero en caso de que el tutor de la empresa o que el practicante necesita algún tipo de apoyo o soporte, nosotros tenemos un equipo de acá desde la Subsecretaría de Trabajo tendiente a cubrir las necesidades o las inquietudes que puedan tener. Y al final del proceso, nosotros le pedimos a la empresa que dentro de un plazo de 3 meses posteriores, o como máximo siempre antes de empezar un nuevo procedimiento de autorización de prácticas, se haga esta incorporación del 20%. Como les dije, puede ser directamente por la empresa o puede ser por otra empresa que puede tener vinculación o no. Un tema muy importante, tanto los candidatos como los lugares de las prácticas tienen que ser en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que nosotros tenemos competencia en materia de empleo.
Pero la inserción laboral, nosotros no ponemos ningún límite sobre dónde puede hacer. Si ustedes me dicen, formo en la Ciudad de Buenos Aires, pero después la inserción laboral lo hago en Vicente López, para nosotros es lo mismo porque logramos el propósito de que alguien se formara y consiga un puesto de trabajo. Finalmente, para este año establecimos una asignación estímulo de 10.000 pesos, que esto es un piso. Si una empresa quiere ofrecer más, no vemos ningún tipo de limitación. Y el porcentaje de distribución entre la empresa y el Estado tiene que ver con el tamaño de la empresa. Mientras más grande la empresa, puede llegar hasta tener a su cargo un 80% de estos 10.000 pesos. Si la empresa es chica, el Estado puede hacerse cargo del 100% de este importe. Hay dos costos adicionales a considerar. Uno es el plan médico obligatorio, que esto nosotros lo hacemos para que la persona durante el proceso formativo tenga la cobertura de salud necesaria, por si se enferma o tiene cualquier problema. Y un seguro de accidentes personales, ambos conceptos sí son asumidos por la empresa. En relación a los importes que acá señalan, la normativa solamente los pone como parámetros a considerar. Si la empresa ofrece estrategias de inserción más agresivas que un 20%, estos importes podrían analizarse y ver si se pueden aplicar de una manera distinta. El objetivo de esta normativa es precisamente generar un proceso relativamente breve, como les dije, un plazo máximo de 6 meses, para que al final del proceso un 20% de las personas que se formen consigan un trabajo formal. Entiendo que esto puede dar lugar a preguntas y a dudas. Ahí un poco lo que nos ponemos a disposición después para que Maxi y el equipo de Polo IT puedan actuar de alguna manera como centralizadores de las consultas que tengan, pero en principio estamos a disposición de cualquiera de ustedes para cualquier consulta que puedan después ir teniendo. Sí les vamos a hacer llegar la normativa, no sé si Maxi ya les enviaron algo, si no se las enviamos directamente también a través del equipo del Polo. Gracias. Gracias, Edu. No circulamos todavía la normativa, o lo hicimos con cautela, digamos, dentro del equipo de talento, pero a partir de esta charla la vamos a disponibilizar más abiertamente. Perfecto. De todos modos, quizá a algunos les ha llegado y a algunos de los medios de comunicación. Bueno, ahora le dejo la parte de exposición al equipo de KPMG. Nada, Vivian Bien, Andrés. O Andrés. Hola. Hola, Andrés. Ahí te Hola, comparto, te doy la posibilidad de presentar. Ok. Avísenme, por favor, cuando sí lo pueden ver. Ya se está viendo, ¿sí? Ok. Uy, ya. Ahí, perdón, Perdón. A ver. Se me carrió la página, justo. Perdón. A ver si ahora... Ahí va. Se me había minimizado. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí pruebo en pantalla completa. Ahí lo están viendo bien, perdón. Todavía la pantalla completa no. No. Sí. ¿No? O Bueno, probamos así porque no quiero hacer lío, porque antes probé pantalla completa y me lo terminó minimizando. Ahora, a ver si... Ahí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, Ahora sí. la tercera es la vencida. Bueno, ahora sí. Ahí avanzamos.
Ahí está. Bueno, como ya vimos, la idea era interrelacionar este régimen especial, esta posibilidad que da el gobierno de la ciudad a través de esta ley de prácticas formativas con nuestra experiencia en la legislación vinculada al trabajo y en particular a lo que está en boga, al teletrabajo, y nuestra experiencia también tanto en KPMG y lo que vemos en clientes respecto de este tipo de prácticas formativas, y principalmente repasar los tips más salientes. Como ya comentó Eduardo, los aspectos generales de este régimen especial que podemos destacar es que el objetivo es el de mejorar las competencias, las destrezas de personas mayores de 18 años, que estén comprendidos en el ámbito de vulnerabilidad que se describe en la normativa. Luego, el requisito del programa, de que haya un programa de capacitación teórico y práctico, que sea real y que esté el tutor involucrado, y el plazo de los 6 meses como máximo. Bueno, todas estas son cuestiones, como mencionó Eduardo, que hacen a la mitigación de cualquier contingencia que pudiera darse por la implementación de estas prácticas. Nuestra experiencia es que algunas veces las empresas pueden querer aplicarlo, pero después alguno tuvo alguna mala experiencia en su momento con algún régimen en particular, y por el contrario, nosotros lo que vemos es justamente lo que decía Eduardo. Si se hace todo como con los pasos que se tienen que seguir y se lo documenta y es real la utilización de la figura, en principio no hay mayores cuestionamientos de las autoridades. Bueno, en este caso es la misma autoridad local, pero por ejemplo con AFIP, que es otra jurisdicción. Así que ese es un punto muy importante para destacar, que ya lo mencionaba Eduardo, pero eso en base a nuestra experiencia. Bueno, como ya mencionamos, otro punto saliente es que debe existir una póliza de seguro de accidentes personales para asegurar el otorgamiento de las prestaciones médico-asistenciales y del plan médico obligatorio. Y el punto de la asignación estímulo, que bueno, atado con la mitigación de las contingencias que hablábamos, es una asignación de carácter no remunerativa. ¿Por qué? Porque no es una relación laboral, justamente. Y si la figura es usada correctamente, no va a tener los efectos que tiene un contrato de trabajo y que disparan que se determine que hay remuneración, como las cargas sociales y demás costos vinculados a la relación de empleo. Con referencia a la experiencia que les comentaba, en KPMG hemos tenido la oportunidad de participar en programas similares, y la verdad la experiencia ha sido buena. En el año 2018, sí, en el marco de uno de estos programas asimilables, hemos incorporado en el programa a 6 candidatos, y 4 siguieron luego, como pasaron, digamos, a integrar la nómina como trabajadores. Y en el caso en 2019, si mal no recuerdo, fueron un poquito más, alrededor de 8 los postulantes, y prácticamente todos, creo que 7, pasaron después a ocupar puestos, por lo cual ha sido buena la experiencia en general, y ya les digo, y también lo observamos en los clientes. A ver si paso a la siguiente slide. Ahí está. Con respecto a la ley de teletrabajo, nosotros queríamos traer un poquito esta cuestión también a la charla, y más que nada por el ámbito en el que estamos.
lo que tiene que ver con la industria informática, siempre ha estado a la vanguardia de esta modalidad que, bueno, a partir de marzo pasado, con la declaración del ASPO y todas las medidas de emergencia por la pandemia, se debió aplicar en forma extendida en la mayor parte de los puestos que por lo menos se podía seguir trabajando en forma remota. Y como saben, en agosto del año pasado se promulgó, se publicó en el boletín oficial la ley 27.555 de teletrabajo, la cual incorporó un título 3 a la ley de contrato de trabajo vinculado a las modalidades del régimen de teletrabajo. Y allí estableció en el artículo 102 bis que habrá contrato de trabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos, bueno, remite al 21 y 22 de la ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Luego, bueno, tenemos el decreto reglamentario y las normas del Ministerio de Trabajo Nacional que han aclarado respecto a la vigencia de la ley en sí. En principio iba a estar vigente a partir del 1 de abril próximo, pero hace unos pocos días se dictó la resolución 142 que difirió la efectiva entrada en vigencia hasta tanto terminen las restricciones vinculadas a la libre movilidad en transporte público o las restricciones sanitarias. Por lo cual, ahora vamos a entrar en un periodo en el cual la ley los empleadores la pueden aplicar, pero en aquellos casos de que decidan diferirlo, se considerará que no entra en vigencia. No obstante, para traerlo al caso, como comentaba Eduardo, entendemos que lo que serían las prácticas formativas e instrumentadas de la debida forma no deberían ser consideradas relaciones de trabajo, por lo cual tampoco lo deberían aplicar las restricciones y todas las disposiciones que establece la ley de teletrabajo respecto de los trabajadores. No debería resultar aplicable sus términos y podríamos tener a gente trabajando en las prácticas formativas, o, digamos, formándose, más propio el término, en las prácticas formativas y no le aplicarían todas las disposiciones que hacen a la ley de teletrabajo. Por ejemplo, lo que habrán escuchado en los medios y en otros webinars como este, vinculado a que los trabajadores no pueden recibir correos fuera de su horario de trabajo, más allá de que no tengan obligación de responderlos. Pero bueno, estas en sí, ese sería el entendimiento que tenemos, como decimos, siempre que se aplique de la debida forma. Ahora bien, la ley de teletrabajo, si se llega a aplicar en una empresa, también requiere sus previos análisis y la instrumentación debida, al igual que comentábamos de las prácticas formativas, ya que, por ejemplo, la jornada es obligatorio que se fije por escrito en la ley de teletrabajo. Entonces, por lo menos vamos a tener algún documento escrito que en las relaciones laborales habituales no estamos acostumbrados. Así que, básicamente, esto era lo que queríamos transmitir
respecto a la vinculación con las prácticas formativas que propone el gobierno de la ciudad y la relación que puede haber con la ley de contrato de trabajo y con la ley de teletrabajo en el ámbito que lo estamos presentando aquí en el polo. Ahora dejo paso a Vivian. Gracias, Andrés. Bueno, vos nos comentabas el nexo entre la ley de prácticas formativas y la ley de trabajo. Un poco ahora la idea es repasar el nexo que hay con la ley de economía del conocimiento, que a nivel nacional es la ley 27.506 y a nivel de la ciudad de Buenos Aires la ley 6.394. La idea es un poco recorrer el nexo entre la ley de prácticas formativas y estos dos regímenes. El de Cava, que es producto de la adhesión a la ley nacional, pero con sus particularidades. No está reglamentado aún, con lo cual hay cosas por recorrer, pero bueno, al menos empezar a revisar cuáles son los puntos de contacto y cuáles no. Vimos que respetando la esencia del programa, se enmarca en una esencia de formación, donde la relación entre la entidad formadora y el practicante no es una relación laboral. El practicante no integra la nómina, razón por la cual no debe contemplarse en la plantilla a mantener en la compañía formadora, como si lo exigiría para alguien que está en nómina la ley de economía del conocimiento. Tampoco es necesario reponer al practicante dentro de los 60 días corridos y abandonar el proyecto, como es otro requisito que está previsto. Y tampoco es posible sustituir trabajadores de plantilla por practicantes. No solo porque, como comentaba Eduardo al comienzo, esto está vedado, no está permitido en el régimen de prácticas formativas, sino porque no implicaría la reposición exigida por la Ley de Economía del Conocimiento para cumplir el requisito de mantenimiento del personal. Y por este mismo motivo, que es la inexistencia de relación laboral, mientras dure la práctica, no hay obligación de ingreso de contribuciones patronales y por lo tanto tampoco se va a generar bono de crédito fiscal como lo prevé para el caso de ingreso de contribuciones patronales el régimen de economía del conocimiento nacional. Ahora bien, ¿no hay ningún nexo entre el régimen de economía del conocimiento y las prácticas formativas? Sí, lo hay. El espíritu formador que comentábamos sí encuentra como punto de contacto uno de los objetivos perseguidos por la Ley de Economía del Conocimiento y que de hecho se incorporó al régimen como una opción de los requisitos a cumplir y que es la capacitación. Recordemos que la inversión en capacitación es una posibilidad para alcanzar el cumplimiento de 2 de los 3 requisitos que exige la Ley de Economía del Conocimiento Nacional y es uno alternativo de los 5 previstos por el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento de la Ciudad de Buenos Aires. En el régimen nacional se prevé expresamente que los destinatarios de la capacitación puedan ser empleados o terceros. Y dentro de estos terceros podríamos decir que se encuentran los practicantes. En cuanto a la ley Cava, contempla la capacitación de empleados y o asistentes. Entendemos que el término asistentes podría ser comprensivo, abarcativo de practicantes, pero sería deseable que la reglamentación, en tal caso, lo aclare taxativamente. En ambos casos, tanto en la Ley de Economía del Conocimiento Nacional como en la de Ciudad de Buenos Aires, la formación computable como inversión en capacitación es aquella sobre temáticas relacionadas con la economía del conocimiento. Así que este es un punto a contemplar. Y el otro aspecto común tratado en los 3 regímenes
Ley de Prácticas Formativas, Ley de Economía del Conocimiento Nacional y Ley de Economía del Conocimiento CABA, es la atención de los grupos vulnerables, como comentaba también Eduardo al comienzo. El régimen de las prácticas formativas, justamente, él decía que tiene como objetivo mejorar las competencias y destrezas de personas con vulnerabilidad laboral o social, y se consideraban a los jóvenes entre 18 y 29 años en relación al primer empleo, a los mayores de 40 años y a las mujeres. La LEC nacional, así como la LEC CABA, dispone que podrán computarse por el doble de su valor las inversiones en capacitación destinadas a población desocupada, menor de 25 años y mayor de 45 años de edad, mujeres u otros grupos que defina la autoridad de aplicación. Entonces, sería esperable que cuando se trate de un programa de formación sobre economía del conocimiento, la asignación estímulo pagada por la entidad formadora pueda computarse como inversión en capacitación y cuando corresponda por el valor incremental, como vimos que está contemplado. El propio régimen nacional prevé como cómputo de inversión de capacitación a los estipendios y becas que las empresas otorguen a sus empleados o a terceras personas, siempre que se destinen a la realización de capacitaciones o cursos de formación vinculados a las actividades promovidas y siempre que se demuestre claramente la erogación. Otro tema no menor sería poder contabilizar, en las condiciones que cada régimen disponga, lo atribuible al tutor, siendo que el tutor sea alguien de la propia compañía formadora, poder atribuir la inversión en el tiempo del tutor a que sea computado como inversión en el requisito de capacitación. En resumen, atendiendo a la vulnerabilidad, este programa de prácticas formativas da posibilidades de inserción laboral y que es una cuestión clave en un sector deficitario de gente como es el TIC. Y sus ventajas se potencian si se concretara sinergia con los regímenes LEC. Entonces, este es el punto que quisiéramos levantar y acá un poco, Eduardo, dejo el punto levantado para que entre las autoridades competentes articulen y fortalezcan sus programas promoviéndolos conjuntamente. No sé cómo lo ves. A ver, de hecho, cuando se planteó esta conferencia, obviamente nos pareció un punto importantísimo para trabajar. Mañana nos estaríamos reuniendo con el equipo del Ministerio de Desarrollo Económico de acá de la ciudad, que es el que tiene a su cargo la normativa reglamentaria de la Ley de Economía del Conocimiento de CABA, para precisamente ver la posibilidad de hacer esto que comentas, Vivian, que nos parece, a ver, poder pensar de esa forma es lo que realmente hace que la gestión pública sea razonable y de calidad. No siempre pasó históricamente, pero es importante que en este momento lo podamos hacer, por eso son bienvenidas las inquietudes. Hay algunos temas pendientes todavía, que la ley es relativamente nueva, o sea que creo que en el transcurso de estos primeros meses del año vamos a poder trabajar muy coordinadamente y también es interesante cualquier input que ustedes nos puedan pasar con respecto a la reglamentación que quieran de alguna manera ver que se puede incluir o que no se puede incluir dentro de la razonabilidad de la ley. Así que en ese sentido, Vivian, totalmente de acuerdo con vos y vamos a trabajar en línea con el equipo de desarrollo económico precisamente para compatibilizar ambos regímenes, el régimen de las prácticas así que gracias por la idea. Excelente noticia, muy bueno, gracias. Bueno, ya estamos medio con el tiempo. Sobre el tiempo. Hay algunas preguntas, Vivian, sobre todo para Eduardo. Perfecto. Te las paso. Dice, no hay compromiso formal de insertar más del 20%, ¿qué pasaría si no se llega?
En realidad no hay un régimen sancionatorio expreso en la ley. Lo único que pasaría en principio es que quedan afuera para volver a usar la figura. Entendemos que podría llegar a darse la posibilidad, imagínense que haya más de un programa vigente, que tengan una cohorte de practicantes que sea excelente y otra que sea media flojita. Hoy por hoy la ley en realidad no prevé compensar una con la otra. En principio la lógica que es cada 5 que participan en la capacitación que uno se incorpore, pensando también que la empresa va a participar en el proceso de elección de esos 5. O sea, la empresa va a tener como un montón de filtros para ir conociendo en qué momento la persona es la que se ajusta a la posición que se tiene en mente o no. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en principio en mente es que la intención de esta ley es incorporar al mercado formal, pero si no se hiciera, la única sanción, entre comillas, posible sería que no puedan volver a usar esta ley, porque nosotros entenderíamos que no se está buscando el propósito de promoción del empleo que está en el propio título de la normativa. Acá tengo otra que está relacionada, que dice, entonces no genera relación laboral formal. No, precisamente lo que se buscó en esta norma es generar aquella estructura jurídica adecuada para que la posibilidad de reclamo laboral posterior tienda a ser inexistente. ¿Y por qué hablo así? Porque sabemos siempre que en materia laboral la inexistencia del riesgo un 100% no existe, pero lo que estamos funcionando nosotros, eso es algo importante también de saber, la Subsecretaría de Trabajo, de la cual depende la Dirección de Empleo, que es la que aprueba los programas, es la que tiene la capacidad del poder de policía dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia laboral. O sea, quien validaría esto desde el punto de vista de autoridad administrativa del trabajo es la misma autoridad que aprueba el programa. Lo que le da un sustento legal y una fortaleza a la figura mucho más interesante si lo hiciera cualquier otra área de gobierno. Bien. Me preguntan también si se puede interrumpir en cualquier momento por cualquiera de las partes, sin que esto genere compromiso laboral. La interrupción puede ser con causa o sin causa. Nosotros, cuando la interrupción es con causa, entendemos que, por ejemplo, la persona no atiende las instrucciones, o una cuestión de falta de respeto hacia el tutor. También puede ser por culpa de la empresa. La empresa está haciendo a los practicantes realizar tareas no previstas dentro del proceso formativo o no respetando las cargas horarias correspondientes. Todas estas cuestiones pueden dar origen a una resolución de este vínculo, de este contrato de aprendizaje con causa, pero también puede haber una relación sin causa. Por ejemplo, la posición que se iba a cubrir desapareció. Obviamente esto va a generar un antecedente para la empresa. Si una empresa me dijo que va a capacitar y a la mitad de camino dejó a los chicos afuera del proceso, obviamente si yo tengo una escasa disponibilidad presupuestaria para asignar proyectos, no voy a ir a esa empresa que me va a dejar los procesos formativos por la mitad. De tratar de ir a aquella que hizo el esfuerzo de completar el proceso formativo. Pero como les decía, es distinta la situación de ser una razón por la cual se desvinculó, la persona no se ajustaba al proceso, no respetaba al tutor, faltaba, o si hay una cuestión simplemente de que la empresa decidió discontinuarlo. Nuevamente, como al haber inexistencia de sanciones previstas por el marco normativo, la única facultad que tendríamos nosotros es no permitir a la empresa volver a participar en este proceso, porque entendemos que lo estaría desvirtuando y me hizo a mi Estado destinar recursos económicos a un proceso que no se completó. Está bien. Tengo un par de preguntas más todavía. ¿El plan médico que hay que otorgar tiene algún requisito? El PMO está establecido por normas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación, el programa médico obligatorio. Cualquier prepaga o obra social lo provee. Y es un costo bastante bajo, unitario. No sé cuántos serán los montos actualmente, pero son montos no muy importantes. Bien. ¿Hay un mínimo de practicantes? No, es la empresa la que decide cuántos practicantes forma. Lo único que le pedimos a la empresa es que no forme por formar. Nosotros queremos que esta inversión que está haciendo la empresa repercuta de alguna manera en una inversión en un futuro empleado de la empresa. Nosotros no nos interesa la lógica de la formación por la formación en sí misma. Nosotros entendemos y somos un área de empleo, si no seríamos Ministerio de Educación, que es otra área que queremos muchísimo, pero que no somos nosotros. Nosotros queremos que haya una inserción laboral al final del proceso. Entonces, y la lógica es de atrás para adelante. Si yo tengo que llenar un puesto de trabajo y tengo que cumplir un 20%, lo máximo que debería ofrecer de vacantes serían 5, no más que eso. Claro.
A ver, tengo otra que dice, en caso de tener candidatos que no surjan de la formación del gobierno de la ciudad al Ministerio de Educación, ¿se pueden insertar? Bien, acá les voy a dar una respuesta que es para futuro. Estamos trabajando en una normativa tendiente a homologar procesos formativos privados. Hoy por hoy la normativa está limitada porque necesitamos de alguna manera limitar el scope del alcance de la norma a personas egresadas de procesos de formación públicos. Sí, lo que nosotros tenemos dentro de los procesos públicos, procesos muy breves. Por ejemplo, para Más 40 tenemos un proceso de fortalecimiento de una semana. Entonces, si ustedes tienen un candidato que podría entrar dentro de esa lógica, yo lo que les voy a decir a ustedes, préstenme ese candidato una semana que le haga un taller de fortalecimiento en habilidades blandas y emocionales que me lo haga elegible para el programa. Entonces, en ese sentido, por eso también quiero que juguemos el tema de que ustedes me propongan ideas al respecto de cómo fortalecer y cómo generar estos procesos de fortalecimiento previo. Ahora, nosotros estamos pensando en trabajar con empresas, con cámaras, con ONGs, con sindicatos, con cualquier organización económica de la sociedad civil que permita mejorar condiciones de empleabilidad. Y el premio, digamos, como graduación de ese proceso de fortalecimiento de mejores condiciones de empleabilidad es la práctica, que es el pasito que le falta para la inserción en el mercado laboral formal. Bien, me quedan dos más. ¿Estamos en tiempo? Sí, estamos ahí cerquita. Claro, voy a hablar rápido. En caso de micropymes que aún no tienen empleados, no que contrata empresas de servicios o freelancers, ¿se puede aplicar? A ver, sí hay nosotros no nos gustaría que esto fuera un desvío de contrataciones formales. En principio, micropymes sin empleados tendríamos que analizar en un caso por caso para ver qué es lo conveniente hacer en ese momento, porque al final del proceso sí debería haber una empleabilidad real. Si a ver, el punto hay una micropyme, lo que nosotros sabemos de muy pocos empleados, vamos a tener el 100% del importe puesto por el Estado. Eso lo sabemos. Con respecto a la posibilidad de una micropyme sin empleados que puede emplear, nos resulta difícil, pero analicemos en el caso por caso. Está bien. Y la última que tengo es, ¿este plan ya está implementado? ¿Cómo se inscriben las empresas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en la normativa que les vamos a hacer llegar a través del Polo, ahí está todo el procedimiento y los formularios que se llenan. En principio esto se va a disparar por un mail que ustedes nos van a mandar en el cual nos van a manifestar su intención de participar. Y a partir de ahí vamos a poner una persona específica para que los acompañe en todo el proceso de completar la documentación necesaria, analizar los procesos. A ver, yo quería que los primeros procesos fueran de empresas tecnológicas, les han ganado las empresas de comidas rápidas. Hoy ya tenemos a Arcos Dorados, que es McDonald's y Wendy's con sus primeros proyectos gastronómicos, pero hay alguna que otra de tecnología que está ahí en el top 10, así que de las primeras presentaciones. Obviamente entiendo que no es lo mismo hacer papas fritas que desarrollo tecnológico, pero entendamos que para una persona que entra al mercado laboral, ambos caminos son válidos en función de sus capacidades, sus competencias y sus conocimientos previos. Entonces, que las empresas tecnológicas, de hecho yo ya en una reunión le saqué un compromiso máximo de cantidades, que no lo voy a hacer público, pero es una cifra muy interesante, de cuántas personas podrían las empresas tecnológicas de alguna manera acompañar en la inserción laboral en razón al crecimiento que tiene el área, la actividad en los últimos años. Así que tampoco es nada raro, es más, creo que se quedó corto Maxi por el número que me tiró. Bueno, yo no tengo más preguntas. Ale, hay dos preguntas más que quedaron. De Silvina y de Carolina. Bueno, uno es el desastre implementado, creo que la contestó Edu, y el piso de la asignación de estímulo. El piso de asignación estímulo es, le dije, entre Estado y empresa tiene que llegar a 10.000 con los porcentajes que les puse como parámetros en la presentación. Insisto, si ustedes me dicen, voy a capacitar 10 y voy a emplear 10, hace un esfuerzo un poco más grande vos Estado, obviamente lo podemos hablar. Yo lo que quiero, de alguna manera que quede claro acá, es que nuestra disponibilidad para flexibilizar parámetros existe. Obviamente los de la ley no puedo. Yo no puedo poner más de 20 horas semanales y no podría poner más de 4 diarias.
Más allá de que estamos pensando a ver si para más adelante podríamos trabajar en algún esquema de bolsa de horas, pero que hoy por hoy no va a existir. Hoy no va a existir ese esquema. Hoy lo que tenemos es 4 diarias, 20 semanales, teletrabajo, como les dijimos también. Habría que ver el cómo lo hacemos. No está descartado por la normativa, pero tampoco está específicamente receptado. La lógica es, como recién hablaba, en paralelo con una asesora de Sergio Capini. Decíamos, en principio, el teletrabajo sería lógico. Si la posición es de teletrabajo cubrir, tendría que yo pensar en un proceso de telepráctica. Bueno, pensémoslo, ahí tomamos la propuesta y la analizamos en forma conjunta. Bien. ¿La base de postulantes de dónde surge? Ustedes lo van a ver en una de las normativas que van a recibir, que es la que se está firmando creo el día de hoy, en la cual se aprobó un registro de al menos 500 procesos formativos previos de distintas áreas del gobierno de la ciudad, habilitantes para participar en esto. Codo a codo es el típico proceso de tecnología que se hacía desde ciudad. Pero puede ser que exista alguna otra área con algún proceso un poco más básico que codo a codo que puede llegar a ser de interés para ustedes. También puede ser que una empresa tecnológica emplee en áreas administrativas, por ejemplo, personal. ¿Pueden ser egresados del 111.000? Si, recuerden que en Ciudad 111.000 fue codo a codo. Ah, perfecto. Por lo tanto, si lo hice en provincia, en principio es una persona con domicilio en provincia y no estaría en el ámbito de aplicación de la normativa. Bien. Bueno, entonces ya sí llegamos al final. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido claro. Maxi tiene para pasar nuestros contactos por cualquier cosa. Bueno, gente, nada, les agradecemos el tiempo a Eduardo y al equipo, Vivian también, que como siempre ha colaborado con nosotros con esta charla. A ver, un poco ahí salían las reflexiones con respecto a prácticas de aprender programando y otro tipo de iniciativas de este tipo, que para nosotros son muy positivas porque básicamente, para poner una palabra mucho más sencilla, no tan técnica, este tipo de programas lo que hacen es conectan gente con gente. Y ahí está la esencia, o sea, lo que hace acá es de alguna forma, lástima que estamos en esta etapa en pandemia, ¿no? Pero lo que nos permite a las empresas es poder hacer un paso en vivo real de lo que sería un futuro candidato para nuestras empresas. Nosotros hicimos mucha experiencia con Aprender Programando, con lo que son las prácticas profesionalizantes del gobierno, y los números de empleabilidad eran muy altos, porque justamente había un contacto uno a uno, así que las expectativas que tenemos son bastante fuertes. Por supuesto, es una ley que recién sale y tendremos que ir ajustando. Yo ahí veo que Eduardo es flexible y también le tomo la palabra y el compromiso a poder ir ajustando el caso a caso, y creo que si pudiéramos armar un modelo de clúster, que también lo hablamos, sería muy potente. Así que bueno, nada, gente, creo que no queda mucho más. Gracias de vuelta por participar. Gracias de vuelta, Eduardo y el equipo. Maxi, invitar a los próximos webinars. Sí, Andy, perdón. Semana que viene, teletrabajo, vamos a hacer una especie de workshop. Y la próxima, en abril, va a ser un webinar sobre evaluación que va a estar muy bueno, inclusive para socios, así que me parece que va a ser muy interesante. Gracias, Andy. No, de nada, está hecha la invitación. Muchas gracias a Eduardo, a Vivian y a Andrés. Excelente. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias. Nos vemos. Bueno, gracias, quedamos Gracias a todos. Vamos a todos. Adiós.